Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión y varias plataformas de la televisión nacional e internacional. Llegamos casi gateando, pues estamos ya cerca del final del 10º mes del año. Para entrar ya estamos en octubre. Después viene lo que le gusta a mi amigo Twingo, noviembre, y después diciembre. Todos los bre a él le gustan. Desde que arranca octubre, pues muy temprano. Y septiembre también es temprano todavía. Ahora, desde que entra noviembre, hay que hablar con él. Ya no está que come pica pica ni nada de eso. Ya cambia a otros estilos gourmet. Así es la cosa. Así es la cosa. Muchas noticias. Carlos Pimentel resolvió el tema simplemente con una cartita diciendo que no asume la dirección de alianza público-privada. Colorín colorado, el cuento se ha acabado. Las reformas. La constitucional, ya un hecho, un acto muy bonito, lucido, solemne. La fiscal está apartada. La laboral está en el Congreso. Son los procesos que siguen los países. El PLD eligió su comisión política, comité político, 51 miembros. Danilo se reeligió, pero hay algunos importantes e influyentes dirigentes del partido que quedaron fuera. ¿Quiénes serán? Ya veremos. Hay un caso, señores, que a mí me conmovió mucho, que es el caso del respeto a la foresta. Lo que están haciendo por ahí, por el ensanche, ¿cómo se llama esta calle? Cayetano Hermosén, el ensanche Duvergé, por ahí. Terrible lo que están haciendo, terrible lo que están haciendo. Ya veremos. La Junta Central Electoral ya terminó el Congreso de escuchar a los aspirantes a las posiciones, a las 10 posiciones que deberá escoger el Senado de la República, la Cámara de Diputados, el Senado de la República. Al 11 de noviembre deben estar escogidos ya los funcionarios para los próximos 4 años. Y no cabe dudas de que Román Jaques y su equipo, si no todos, casi todos, seguirán en el cargo, por lo bien que lo han hecho. Indotel le entró a 2 manos a las emisoras clandestinas. Cerró 7 de un plumazo este lunes. Se llevó 7. Y hay más en carpeta que están siendo registradas para hacerlo por todo lo de la ley, cerradas de manera ilegal, sometidos los expedientes y los casos a las instancias correspondientes. En Estados Unidos ya las elecciones son la semana próxima, señor. El martes de la próxima semana son las elecciones en Estados Unidos. Las encuestas dicen que están muy pegados Donald Trump y Kamala Harris. Sin embargo, todo parece inclinarse más en favor de Donald Trump en esta ya runtita final de lo que queda. Ya están votando en muchos estados, se vota adelantado, se vota por internet, hay muchas maneras de votar. Parece que tiene ventaja Donald Trump. Y Kamala Harris se está irritando. Se está irritando. Vamos a ver qué pasa de ahí. Estos y otros temas después de la pausa. El director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, Carlos Pimentel Florenzán, ha presentado formalmente su renuncia al cargo recientemente designado. En carta dirigida al presidente constitucional de República Dominicana, Luis Abinader, con fecha 27 de octubre de 2024, Pimentel destacó que su paso por la función pública siempre ha estado marcado por un compromiso con los valores de un Estado de Derecho, así como con su firme determinación de contribuir a la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos públicos.
El expresidente de la República entre 2012 y 2020 y actual presidente del opositor Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Danilo Medina, fue reelecto para seguir al frente de esa organización durante las elecciones del PLD en el marco del 10º Congreso Ordinario, Reinaldo Pared Pérez, con el 67.33% de los votos emitidos. Luego de ser juramentado nuevamente, Medina aseguró que no le interesa ser candidato presidencial y precisó que fue el primero en ponerse un transitorio para no volver a aspirar. El Colegio de Abogados de República Dominicana anunció que someterá un recurso de inconstitucionalidad contra el reglamento que norma la ley de tránsito que limita a 2 años la renovación de la licencia de conducir a los envejecientes de 65 años en adelante y que les impone el pago de una doble tributación por el servicio. Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana, manifestó que la acción de inconstitucionalidad será incoada en aras de restaurar el Estado de Derecho evidentemente conculcado a los envejecientes. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, publicó un nuevo tuit en su recién creada cuenta en la red social X, en hebreo, en el que dejó un fuerte y claro mensaje dirigido a Israel. El régimen sionista cometió un error y calculó mal con respecto a Irán. Le haremos entender qué poder, capacidad, iniciativa y voluntad tiene la nación iraní, escribió Khamenei. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, confirmó que se han enviado tropas norcoreanas a Rusia para ayudar en la guerra contra Ucrania, iniciada hace casi 3 años, y señaló que algunas ya están desplegadas en la región fronteriza rusa de Kursk, donde Rusia ha tenido problemas para repeler una incursión ucraniana. Hoy puedo confirmar que se han enviado tropas norcoreanas a Rusia y se han desplegado unidades militares norcoreanas en la región de Kursk, indicó a la prensa el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Ni la reforma de la seguridad social que proponía la Central Sindical Única ni la autorización de los allanamientos nocturnos por parte de la policía fueron aprobados en el plebiscito celebrado en Uruguay, coincidiendo con las elecciones presidenciales y parlamentarias. La modificación del régimen de seguridad social que había propuesto el Plenario Intersindical de Trabajadores, la Convención Nacional de Trabajadores, no alcanzó el 50% de los votos que necesitaba para salir adelante, como tampoco la autorización para llevar a cabo registros nocturnos que, según las proyecciones de empresas demoscópicas, solo alcanzó el 39%. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Este lunes 28 de octubre se celebró el día en el Santoral de San Judas Tadeo. Pero es un día interesante porque en las épocas de las luchas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo por el Medio Billón y todo este tipo de cosas, eran frecuentes los enfrentamientos entre la policía y los estudiantes. Y el 28 de octubre, día de San Judas, precisamente es el patrono y la fecha de
festejos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero también el patrono de la Policía Nacional. Dos grupos que se enfrentaban frecuentemente celebraban el mismo día, día de San Judas Tadeo. Este día pasó sin mucha pena ni gloria, un par de actos ahí dentro de sus esferas cada uno, pero es el día del santo patrón de la policía y del aniversario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 28 de octubre. Vaya usted a ver. Sencillo, señores, una cartita. Así de sencillo, señores, una cartita, déjame ver si la tengo a manos y se la voy a leer. Una cartita corta, precisamente, ni siquiera muy larga. Aquí la tengo. Se la voy a leer de mi celular. Mi paso por la función pública obedece a un compromiso de servicio al país, sin escatimar esfuerzos ni sacrificios para cumplir con mis obligaciones. Desde cualquier posición, mi compromiso siempre será aferrado a la ética y a los valores del Estado de Derecho. Es por ello que presento formalmente mi renuncia a la reciente designación como director ejecutivo de la Dirección de Alianzas Público-Privada, DGAPP. Esta decisión surge después de una profunda reflexión personal y profesional, convencido de que la medida adoptada procura vías y mecanismos para eficientizar el gasto público y aportar coherencia institucional. Agradezco profundamente la confianza que usted, una carta dirigida al presidente de la República, ha depositado en mí para contribuir con el fortalecimiento del sistema de contrataciones públicas, siempre en el interés de robustecer y optimizar los procesos con racionalidad administrativa y operacional. Reitero mi compromiso de seguir trabajando por el bien de nuestro país, contribuyendo con las metas fundamentales que como nación debemos alcanzar en la administración pública. Siempre en la mejor disposición de servicio, Carlos Pimentel Florenzán, de puño y letra. Si usted, don Carlos Pimentel, entiende que es bueno estar apartado de los ruidos y mantener la ética y mantener las cosas como son, ¿por qué rayos usted esperó una semana desde que el presidente emitió el decreto designándolo en alianzas público-privado, concomitantemente con sus funciones en compras y contrataciones, lo que evidentemente violentaba las normas de la administración pública e incluso chocaba con preceptos constitucionales de doble función y de choque de intereses, lo cual fue altamente advertido por todo el funcionariado privado del país, por la mayoría y las generalidades de instituciones que trabajan, bregan, andan cerca del tema constitucional, incluso de su propia participación ciudadana, del que Carlos Pimentel fue su director ejecutivo y es un miembro prominente de Participación Ciudadana. Le dijo, eso no es ético, eso violenta leyes, y se la en un comunicado público. Lo hizo Finjus. Lo hizo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo en una carta que le envió el 3 de octubre, cuando se hablaba de que se le iba a nombrar, parece que internamente. Pero él defendió la semana pasada que eso está bien y que él iba a seguir en esa posición porque sí. Ante la avalancha de lo que ha pasado, salida más honrosa para él fue no haber
quitado el cargo en la APP, Alianza Público-Privada, lo cual debió hacer desde el momento en que se le nombró y punto. Mira, yo creo que esto no procede, no lo acepto y punto. Un hombre que está para resguardar precisamente temas de la transparencia en el manejo público. Carlos Pimentel, y ahí vino la andanada de críticas que puso incluso en una posición incómoda al propio presidente de la República que emitió el decreto, que ha puesto en posición incómoda al consultor jurídico que había hecho una consulta dirigida a Carlos Pimentel y al propio presidente 20 días antes de que se emitiera el decreto, y que la hizo pública la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. O sea, fue un ruido innecesario. Es más, el propio presidente, en el momento en que vio toda esta avalancha de eso, simplemente lo que debió haber hecho fue nombrar a otra persona en contrataciones públicas. Y San se acabó ahí mismo. Porque lo habían dejado como titular honorífico. Pero el recibir el dinero del salario no es el pecado, es el conflicto de intereses, porque él tenía que juzgar acciones, licitaciones, compras, una serie de acciones del otro departamento que él mismo estaba ocupando como presidente, y él era miembro de ese consejo también, en otra función. O sea, era un tema que no cuadraba por ningún sitio. El presidente pudo haberlo salvado fácilmente, emite todo decreto y nombra a otra persona en contrataciones públicas. Y si no quiere quitarlo el de contrataciones públicas, nombra a otra persona en la APP y punto. Pasó el evento. Pero don Carlos Pimentel se empecinó en defender su posición y hoy emite esta carta con la que con eso zanja el ruido mayor. Quedan otros ruidos que van a ser motivo del morbo durante 48, 72 horas. Las redes sociales, los gentes de la oposición, otras personas que viven fisgoneando, otros grupos que viven fisgoneando lo que hace o no hace el gobierno central y el propio presidente. Todo esto se pudo evitar. Se cometió el desliz, el error de haber dado las dos funciones. Una vez vino la avalancha que se indicó que no era correcto. Un decreto. Punto. Carlos Pimentel se envalentonó, defendió su posición y aquí sigo. Mira, esto hay que solucionarlo, por tu lado. ¿O no fue así? Fue su íntima convicción. Por Dios. Ya vestimos pantalones largos en esta sociedad, en esta democracia, como para entender muchas cosas. Eso provocó incluso cuestionamientos de por qué hay varias personas con varios cargos en paralelo. ¿Por qué hay varias personas como que parecieran intocables? Pese a que cometen deslices. No estoy hablando de corrupción, estoy hablando de manejo, imagen, coherencia entre lo que se predica y lo que se hace. Pero se mantienen en las posiciones, pontifican, censuran. Y lo peor que pasa es no ver, como dice la Biblia y dice el Señor, la paja en el ojo ajeno, mientras tienes una viga clavando tu ojo, tu propio ojo. Ojalá sirva esta experiencia. Y sirva esta experiencia porque es importante que las cosas se hagan y se canalicen dentro
de los ambientes apropiados, que no den lugar, que no sean motivo para el escándalo innecesario, el resquemor innecesario, el morbo innecesario. Se lo ponen en bandeja de plata. Entonces, hay funcionarios que son totalmente prepotentes. Un país civilizado es un país civilizado, pero de instituciones más fuertes, inmediatamente pasó eso, ese funcionario tenía que emitir esa carta. Esa carta que salió 7 días después, inmediatamente. Debió ser emitida esa carta. No aceptó esto porque esto contraviene esto y lo dice todo el mundo. Sencillamente. No me voy a hacer reo de violación de la Constitución y las leyes, los buenos principios y la ética. Como pasa con otras situaciones, que hay gente que debió ser o separado de posiciones o haber renunciado. Eso es así, señores. Eso es así. Pero vivimos en este país nuestro y tenemos que llegar y esperar que sea la presión ya inaguantable la que provoque las acciones éticas en este caso. Éticas en este caso. Yo no lo entiendo, pero usted quiere entenderlo, usted lo entiende. Si usted no quiere entenderlo, usted no lo entiende. Miren, señores, aquí hay un grupo de gentes hablando de eso mismo, que se entiende, que se cree que hace lo que le da la gana en el país. Lo que uno no entiende es cómo la autoridad, muy presta para algunas cosas, es tan displicente para otras. Miren este video, lo que está pasando en esta zona de aquí, de la capital, bajando por la Antonio Duvergé, por ahí, después donde está la Correa Isidrón, por el Parque Mirador, la parte abajo, así, como un residencial entero. Un señor que entendía que los árboles molestaban, echaban mucha paja y tapaban algunas visiones de su casa o de otras casas, y cometió este crimen ecológico. Buscó una gente y desmacharon casi una treintena de árboles, así como ustedes los ven. Casi una treintena de árboles, señores. Y dejó la basura en medio. ¿Y qué? Y yo soy yo. Pero ¿y dónde está el ayuntamiento del Distrito Nacional? ¿Dónde está el Ministerio de Medio Ambiente? ¿Dónde está la Policía Nacional? Que se puede cometer una acción de esta naturaleza, de esto que usted está viendo en pantalla, señor. Eso es un abuso. Eso es un crimen. Esta persona lo hizo con todo el despalpajo. Y si no es porque los vecinos firman esto y lo mandan, lo enviaron, un amigo me lo envió a mi cuenta de internet. Y yo lo llamé y le dije, ¿dónde es esto, por Dios? En tal. Pues no puede ser. Y me mandó un video y me mandó otro. Mira otro, por si acaso tú lo dudas. Eso es un abuso. Y vuelvo y me pregunto, ¿dónde está la autoridad? Y él amenazó a los vecinos, cuidado, yo lo hago y punto. Y punto. Pero para eso si no se aparece la gente del ayuntamiento, lo que andan es chelchando, haciendo política y haciendo chelchita y tomándose fotos en cositas. Porque ¿qué es eso, el figureo? ¿Dónde está la gente de medio ambiente? O de miedo ambiente, como le dice mucha gente. Miran cuando quieren. Ahí está el ayuntamiento y medio ambiente también relacionado en un caso en el Mirador de aquel señor que cogió y chapeó unos árboles
porque la visión de su casa, que vive en la Nacaona, y él compró un apartamento con vista al mar, pero esa mata, ese árbol que estaba ahí, esos árboles que estaban ahí, le restaban calidad de vista al mar y él mandó a tumbarlos. Y fulano de tal le dio la gana, y ayuntamiento y medio ambiente también. Y ahora aquí en esto, nadie se dio cuenta en el ayuntamiento. Nadie se dio cuenta en medio ambiente. Y son los vecinos que lo denunciaron y emitieron quejas y hicieron hasta demandas por esto. Eso es un abuso, un crimen y una irresponsabilidad de nuestras autoridades. Esto no tiene ningún otro calificativo. Una falta de respeto. Así de sencillo, señores. Pero aquí pasan cosas y cosas. Yo le digo a usted que a veces uno se queda con la boca abierta. A veces uno se queda con la boca abierta. El comité político del PLD, crónica de una muerte anunciada. Danilo Medina, que después que dijo que no iba a presentarse, dijo que sí, que se iba a presentar, porque como ese partido es de él, hay que entender, él es el líder del partido, un partido que carece de un liderazgo fuerte. Bueno, Francisco Javier, que se ha lanzado a la calle El Medio en procura de una candidatura presidencial por el partido para las elecciones del 28, es el que más descolla. Pero sin embargo, en esta elección del Comité Central del partido, responsabilizando a muchos de los dirigentes del PLD, le dio su voto negativo o no le dio los votos necesarios para que volvieran a formar parte del comité, del poderoso comité político del partido. José Ramón Peralta, José Tomás Pérez y Ramón Ventura Camejo no se presentaron. Pero ya no son miembros del comité político, pues ellos no se presentaron. Lo mismo hizo Gonzalo Castillo, que retiró su presentación, aunque le tocaba, de hecho, por haber sido candidato presidencial según los estatutos del partido, no tenía que bailotearse. Él se retiró porque está en medio de un conflicto judicial con acusaciones directas a él y él dijo que las recomendaciones que recibió eran de que dedicara tiempo a su situación jurídica y que no brega con asuntos de política en este momento. Pero hubo gente que uno no vio ahí. Monchi Fadur, Radamés Segura, el mismo José del Castillo Sabiñón, que se había ido del comité político, dijo que renunciaba, que entraba en receso y ahora se presentó de nuevo y no alcanzó los votos. Y hubo otras sorpresas, por ejemplo, que este muchacho Iván Lorenzo no pudo pasar a la Secretaría General como quería en sustitución de Charlie Mariotti, quien dijo que no se presentó como candidato a continuar en la Secretaría General. Él se había dicho desde el principio, yo me retiro, y lo hizo cuando lo hizo Danilo Medina. Danilo Medina volvió, Charlie Mariotti se quedó fuera. Entró este muchacho, ¿cómo que se llama? Johnny, ¿qué? No me acuerdo, se llama Johnny Pujols. Johnny Pujols, un muchacho joven, 41 años, entró y ganó con una alta votación, ganó la Secretaría General, venciendo a Iván Lorenzo, venciendo a José Dantes y al profesor Luis de León, que se había retirado porque él había exigido que la votación fuera por el universo del partido, no una votación del comité central para escoger los candidatos del comité político. Pero hubo muchos nombres que se quedaron fuera y decían, ¿dónde están esta gente? Porque ha habido realmente, y entraron otros nuevos, que uno dice, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Bueno, son dirigentes medios del partido, más o menos tranquilos, callados. Hubo otros que, aunque eran dirigentes, entraron por primera vez al partido. Robert de la Cruz, que tenía 3 años en licencia del comité político,
vuelve al comité político. Se mantiene la hermana del presidente, Lucía Medina, Alejandrina Germán, entra Yomaira, ¿se llama Yomaira? El apellido, bueno, Yomaira, la que fue candidata vicepresidencial de Soraima Cuello, no Yoraima, Soraima Cuello. Estoy hablando de memoria, señores. Soraima Cuello, una señora muy reputada, como una persona decente, profesional, que hizo una campaña política como candidata vicepresidencial muy por el libro. Se mantiene Abel Martínez en su condición de ex candidato. Se mantiene Lidio Cadet. Se mantiene también Charly Mariotti en sus condiciones de ex secretario general del partido. Ellos no tenían que bailotearse. Lo mismo que Euclides Gutiérrez Félix, designado hace tiempo ya miembro ad vitam del comité político del partido. No tenía que bailotearse. Y así por el estilo Alejandrina Germán, menciono a Karen Ricardo, menciono a varios de los viejos robles del partido. Pero hubo otros nombres sonoros, Monchi Fadul, James Segura, que quedaron fuera. No alcanzaron la votación. Pero sirva esto simplemente como una forma de ver que el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, está tratando de zarandearse y de volver a las lides políticas, ahora en su rol de oposición, que está en la oposición desde el 2020, cuando perdió el poder frente a Luis Abinader, que le ganó con un 52%. Luis Abinader avanza ahora con un 57% y una consolidación de la mayoría del PRM en la Cámara de Diputados y en el Senado y en los ayuntamientos del país. O sea, el poder político de dirección del país está en manos del PRM y de Luis Abinader, que es el líder principal del partido. El PLD quedó muy rezagado y está más encogido después del 10% que sacó en las votaciones de mayo pasado. Y hay quienes dicen que ha ido bajando, que lo ubican entre un 7.5 y un 8%, encuestas internas que se han estado haciendo. O sea, que ha ido bajando, mientras tanto que Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo ha ido consolidándose en el 28% que sacó en las votaciones de mayo pasado y se consolida como la principal fuerza figura y el principal ente de oposición, Leonel Fernández. Un candidato sempiterno a la presidencia de la República. ¿Podrá este remeneón, este reacomodamiento de la alta dirigencia del PLD darle ese empujón, inflarlo un poco, darle un poco de aliento para seguir adelante y no seguir en una caída libre hasta convertirse en un partido chiquito, como se le dice a los que andan por debajo del 5%? Yo creo que todavía no. Que si sufre otro descalabro en otro proceso electoral, podía tener sus días contados. Pero yo creo que todavía el PLD tiene movilidad. Y la candidatura de Francisco Javier García, no cabe dudas de que motoriza, mueve el partido, lo anima, pone en la onda. ¿Quiénes serán contrincantes de él? Domínguez Brito, quizás aspiró a la presidencia y lógicamente no le iba a ganar a Danilo Medina, por más desacreditado y por más liderazgo que haya perdido a lo interno del partido, no le iba a ganar a Danilo Medina, muy difícil. Danilo Medina sigue manteniendo controles, incluso en ese mismo comité político y comité central. Así es la cosa. Así es la cosa. PRM en este escenario político tiene que jugar una carta muy conservadora, pero también una carta
en el que a ellos le consolide su posicionamiento de partido mayoritario sin muchas fisuras. Porque el mismo hecho de la posición del presidente Luis Abinader de no presentarse, ya dicho y reiterado incluso este domingo pasado en su discurso con motivo de la votación de la reforma constitucional, de lo cual hablaremos más adelante, esa misma fortaleza de que él no se va a presentar de ninguna manera alienta las apetencias internas y en un momento determinado podía fraccionar el partido en grupos buscando la candidatura presidencial y buscando la posibilidad de ascender al poder con alguno de sus favoritos o de sus candidatos en esos grupos. El PRD viene de una historia de divisiones. El PRD, que vino el 5 de julio del 1961 al país, se consolidó como partido con la victoria el 20 de diciembre de 1962 cuando llevó a Juan Bosch al poder, derrocado después un gobierno títere, un gobierno de facto, pero lleva a la revuelta civil y son los que es la parte política que encarna la revuelta civil del 65 para acabar con el gobierno de facto, aunque entra Joaquín Balaguer en escena y ahí comienza el reinado de Joaquín Balaguer durante 22 años con un interregno de 2 periodos del PRD con Antonio Guzmán en el 78-82, con Salvador Jorge Blanco en el 82-86, con 2 balances finalmente desastrosos. El suicidio de don Antonio Guzmán todavía estando en el poder, faltándole 43 días para entregar la banda presidencial. Y después el encarcelamiento por condena por corrupción de Salvador Jorge Blanco a 20 años de prisión. El gobierno del PRD. Y ahí vino la debacle de las divisiones intestinas que le dio la derrota en el 86 cuando Jorge Blanco le hizo la vida imposible a Jacobo Magluta, aun siendo de su partido, para que ganara. Cuando vino la división de Peña con Jacobo Magluta en el 86-2000, 1990. Y se mete el PLD y llega el PLD con Bosch, de nuevo casi ahí cabeza con cabeza con Joaquín Balaguer, y entra Peña Gómez de nuevo en el 74. Y viene la crisis político-electoral. Y vuelven las divisiones y viene y se mete después, gana el PLD, pues después se mete de nuevo el PRD con Hipólito Mejía. Hipólito Mejía divide al partido cuando intenta la reelección y divide, fragmenta el partido con Atuey de Camps, Milagros Ortiz Bosch, todo el liderazgo del partido a la cabeza. Los líderes del partido se dividen, no aceptan la reelección porque son antirreeleccionistas y trató de imponerla en ese momento. Nada más y nada menos, señores, que Hipólito Mejía. Porque conocemos la historia. De la división del PRD sale el PLD. De la división del PRD en los años, la segunda mitad de la segunda década de este siglo, del 2000, 2013, 2014, 2015, sale el PRM. Y ahora el PRM está en el reinado del poder. El PLD se destroza de nuevo con Leonel Fernández y apunta a divisiones internas todavía de nuevo. Y el PRM en el poder, si no hila fino, podía tener discusiones internas en los procesos políticos por venir, de cara al 28, que es el que más cerca tenemos. No cabe dudas de eso. Ese es el juego político que estamos viviendo en este momento. Ese es el juego político. No quiero dejar pasar este bloque
sin hablar de las elecciones de Estados Unidos la semana que viene, donde Kamala Harris y Donald Trump están muy parejos, cabeza con cabeza, aunque las encuestas de las últimas horas revelan a Donald Trump mejor posicionado y a una Kamala Harris muy tensa, que le pasa como esto que le pasó en Michigan, señores, cuando fue a un meeting y la buchearon, y miren esa actitud. Miren esa actitud. Eso indica que es muy tensa la situación ahí. Que Donald Trump parece mejor posicionado para ganar el proceso, aunque está muy cerrada la votación. Vamos a ver. Hasta la prensa está sufriendo sacudiones con estas elecciones de los Estados Unidos. Lo que ocurrió en el Washington Post cuando Jeff Bezos prohibió que el equipo editorial del Washington Post, uno de los grandes periódicos de los Estados Unidos, fijara posición en favor de uno de los candidatos, lo que ha hecho tradicionalmente. Por la gente de Watergate, señores, una tradición de periódico. Tumbaron al presidente Richard Nixon cuando le descubrieron las acechanzas contra el Partido Demócrata en el Hotel Watergate y desataron aquella crisis que provocó la renuncia de Richard Nixon del poder. Ese Washington Post fuerte de lucha por la democracia, por las libertades, por la libertad de expresión, la libertad de prensa. Jeff Bezos, ahora que es el dueño de Washington Post, a través de Amazon que lo compraron, dijo, no vamos a fijar ninguna posición. Estaba listo el editorial del Consejo Editorial del Washington Post, apoyando las posiciones de Kamala Harris. Y dijo Jeff Bezos, no se va a publicar ese editorial y no vamos a fijar ninguna posición en favor de nadie. Una tradición que hay en los Estados Unidos entre los grandes periódicos. Ponerse del lado de alguna propuesta de gobierno que ofrezca alguno de los candidatos. Lo hace el New York Times, lo mismo pasó ahora mismo con Los Angeles Times. ¿Y qué no estará pasando con esto de Elon Musk, el hombre de Twitter, que está directamente involucrado en la campaña con Donald Trump y anda haciendo campaña con él y ha ofrecido millones de pesos? No que ha aportado más de 100 millones de pesos a la campaña, sino que está invirtiendo millones de pesos, regalando dinero en favor de buscar el voto para Donald Trump. La prensa de Estados Unidos sumamente zarandeada con este tema de las elecciones entre Kamala Harris y Donald Trump. Vaya usted a ver. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Quise dejar para el último bloque el tema de la reforma a la Constitución. Una de las 3 reformas presentadas por el gobierno, por el Poder Ejecutivo, por el presidente Luis Abinader ante las cámaras legislativas. Ya sabemos el resultado de la reforma fiscal que abortó por la oposición tajante que tuvo de grupos importantes, entre ellos el empresariado, sectores de la sociedad, medios de comunicación, o sea, una oposición muy fuerte, muy férrea, que obligó al presidente a dar un discurso y a decir que desistía porque el pueblo le dio en la contra. Dio la contra.
Entonces, el proceso de reforma de la Constitución de 4 ejes principales comenzó hace ya inmediatamente después de la toma de posesión, el 16 de agosto. El 19 de agosto fue depositado ante las cámaras legislativas y en 2 meses las cámaras legislativas, convertidas después en asamblea revisora, hicieron las transformaciones y los cambios sugeridos por el Poder Ejecutivo. Y este domingo pasado fue la lectura final ya del texto final de la nueva Constitución, porque cuando se enmienda una Constitución, la proclamación de esa Constitución se convierte en la Constitución vigente, en la última Constitución. Esta es la Constitución de 2024, impulsada por Luis Abinader. Y hubo un acto en el Congreso Nacional, en el Salón de la Asamblea, un acto muy solemne, un acto muy bien llevado, bien manejado, sin estridencia, sin mucha parafernalia, donde se dejó ya proclamada la nueva Constitución. Nada más falta la publicación en la Gaceta Oficial, que debe salir en el curso esta semana. Y en ese acto el presidente Luis Abinader pronunció un discurso, 22 minutos, 2000 y pico de palabras, 21 minutos, donde él planteó realmente el porqué de esa reforma y su convicción sobre el proceso democrático que estamos viviendo. Saqué algunos párrafos que me parecen claves en este discurso del presidente. Les voy a dejar estos párrafos porque creo que tienen una gran importancia y una gran trascendencia sobre la visión que tiene el presidente Luis Abinader sobre el proceso democrático, sobre la gobernabilidad, sobre la convivencia política en República Dominicana. Veamos el discurso, estos párrafos del discurso del presidente. Este establece que el presidente elegido en el 2024, es decir, quien les habla, no podrá optar por una nueva candidatura en el futuro, reafirmando un compromiso claro con la alternancia en el poder. Aquellos que dudaron que esto fuera posible, ahora tendrán que creer en mis palabras, porque por primera vez en la historia de la República Dominicana, un presidente con la mayoría necesaria para extenderse el poder decide limitarse el poder. Esta es una muestra clara de mi convicción y mi compromiso democrático. Termino el 16 de agosto del 2028 y no sigo más, nunca más para bien de la democracia dominicana. De igual forma, negándonos a negociaciones o conveniencias políticas, reiteramos que quien ya fue electo en el 2016, como lo era en la Constitución anterior, tampoco podrá volver a postularse. Hoy decimos alto y claro que el país está primero que cualquier gobierno y que los ciudadanos están por encima de cualquier presidente. Y en este punto, hagamos otra pausa para preguntarnos también, ¿qué significado tiene para una democracia contar con instituciones sólidas y autónomas, como un ministerio público verdaderamente independiente? Porque, estimados compatriotas, sin una justicia libre de presiones políticas,
Sin fiscales que actúen con plena autonomía, la Constitución se convierte en una promesa vacía. Un ministerio público independiente es el garante de que la ley no tiene dueño, que los privilegios no podrán esconderse tras el poder y que ningún ciudadano está por encima de la justicia. Por eso muchas veces reafirmé mi compromiso de cambiar la forma de designar al Procurador General, proponiendo un modelo para garantizar una verdadera independencia y que la discrecionalidad del poder impedía por la dependencia política o por la amenaza del posible despido. Esta Constitución aprobada conservará la potestad del presidente de presentar el candidato, pero será el Consejo Nacional de la Magistratura quien lo elija, así como a 7 procuradores adjuntos. Soy un convencido que el ejercicio del poder es siempre colectivo y temporal, que uno sirve al cargo y no se sirve de él. Que la voz de todos es más fuerte que la de uno solo y que para gobernar no solo hay que proponer, sino que también hay que escuchar, que rendir cuentas y cuando sea necesario, rectificar. Desde que asumí como presidente de la República, he subrayado la imperiosa necesidad de llevar a cabo acciones para acabar con la impunidad, afianzar y mejorar nuestra institucionalidad y contribuir al uso honesto, eficiente y transparente de los recursos públicos. El cambio constitucional que hoy proclamamos simboliza el fin de la era del caudillismo y del personalismo continuista que históricamente puso en riesgo la democracia dominicana. Con esta Constitución nuestro país da un paso firme hacia la consolidación de un sistema donde las instituciones son más fuertes que los individuos y donde el poder sea una responsabilidad y no un privilegio personal. Hoy nos blindamos con más y mejor democracia. Y lo hacemos en un momento en el que muchas naciones del mundo están recorriendo el camino opuesto, con gobiernos que buscan formas de perpetuar a sus líderes en el poder. La República Dominicana, contrario a lo que muchos pensaban, ha tomado un camino distinto, el de fortalecer la democracia, el respeto a la Constitución y a la institucionalidad. Por ello, recuerdo a todos los dominicanos, la democracia es un esfuerzo colectivo. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de contribuir a su fortalecimiento. La alternancia en el poder no es solo un principio político, es una garantía de que nuestras instituciones se mantendrán fuertes y al servicio de la nación. Casi todos los presidentes que me antecedieron conservaron la antigua costumbre de tender ante sus seguidores y el pueblo el manto de la incertidumbre de la continuidad. Lo hacían convencidos de la conveniencia de ocultar el término de sus mandatos para escapar así al maleficio de la llamada soledad del poder. Ese no es mi caso. Yo creo que anunciar con honestidad el compromiso de terminar mi mandato conduce a la libertad del poder. Conduce a la libertad del poder, y esta libertad del poder al ejercicio sin ataduras para decidir solo en función del bienestar colectivo. Hoy me siento más y mejor acompañado que nunca, porque estoy convencido que en estas decisiones me acompaña la mayoría del pueblo dominicano. No hay mayor honor que servir a este país. No hay mayor responsabilidad que contar con la confianza de los dominicanos. Y no hay mejor proyecto que trabajar para transformar y mejorar sus vidas.
De aquí en adelante y durante el resto de nuestro mandato, seguiremos aportando soluciones a las necesidades de los ciudadanos para cada día mejorar la calidad de vida de los dominicanos sin sobresaltos y con una democracia estable. No olvidemos, compatriotas, que la Constitución es la brújula de nuestra democracia, el espíritu que nos une y que nos eleva. Mientras cuidemos su integridad, mientras respetemos su esencia, tendremos la certeza que estamos construyendo un país digno, un país para todos, un país donde cada dominicano pueda soñar y vivir en libertad. Muchas gracias y que Dios bendiga siempre la República Dominicana. Así llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Qué bueno que me acompañaron en esta hora para comentar los hechos noticiosos de interés nacional e internacional. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Será hasta mañana.